Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de ganadería bovina para ver cómo podemos mejorar su nutrición. En la producción bovina, el parto se presenta como uno de los momentos críticos para las hembras y en esa etapa, la condición corporal es uno de los aspectos a contemplar. Debido a que el peso vivo no refleja acertadamente los cambios en el estado nutricional, la condición corporal es una guía más confiable para evaluar el estatus nutricional de los animales. Básicamente, si hablamos de demanda, vamos a centrarnos en el individuo en particular. Estamos hablando que un individuo está en un balance constante entre lo que consume y lo que gasta. O sea, que si tenemos un balance positivo, quiere decir que el animal está ingiriendo más energía, ¿sí?, de la que gasta, y viceversa. Cuando tenemos un balance negativo, quiere decir que el animal está gastando más de lo que consume, ¿sí? Entonces, nosotros a campo lo que hacemos mucho es la observación visual del animal, que es lo que se conoce con la evaluación o medición del estado corporal, que es clave en cualquier sistema, ¿no es cierto? Esta medición, obviamente que es subjetiva, lo debería hacer siempre la misma persona para tener una buena correlación de datos, y hay una escala numérica donde se mide, que por ahí no hay unos que utilizan de 1 a 9, otros utilizan de 1 a 5. En base a esa medición que nosotros hacemos, tomamos las medidas pertinentes para cada caso para fortalecer la nutrición de ese animal. Para mejorar su eficiencia, la ganadería de base pastoril debe contar con una elevada oferta forrajera capaz de brindar calidad nutritiva a la dieta de los rodeos. Este objetivo suele verse amenazado por factores climáticos que afectan la producción de forrajes. Para evitar los desequilibrios, una herramienta es el replanteo de los cálculos de la demanda nutricional de los animales previstos por la planificación forrajera y apelar a diferentes estrategias de manejo. Depende mucho también de la carga que estemos utilizando, del planteo forrajero que se haya programado en cada establecimiento. Muchas veces nos quedamos cortos y tenemos que salir a recurrir a suplementación. Entonces, yo creo que depende mucho de cómo se haya planteado, más allá de las inclemencias climáticas que puede llegar a haber, cómo se haya hecho el planteo forrajero de cada establecimiento. La tendencia a destinar lotes a la producción agrícola reorientó el manejo de la ganadería a suelos de menor calidad. Frente a esa realidad, los productores ganaderos buscaron estrategias productivas que mantuvieran eficientes a sus empresas. El desplazamiento a ambientes con diferentes características productivas que demanda rodeos capaces de adaptarse a esas nuevas condiciones es parte de un proceso de intensificación productiva en el que la ganadería debe coexistir con la agricultura. Si empezamos a tomar el proceso por muchos conocidos como sojización, que se basó en la transferencia de tierras ganaderas a la agricultura, lo que vemos es que la otra pregunta es ¿qué pasó con la ganadería? ¿Las vacas se fueron? ¿Fue solo una transferencia? Sí, las vacas en parte, los bovinos, se retiraron normalmente de esas tierras agrícolas, pero en mucha menor proporción que la superficie de tierra que fue cedida. Por lo tanto, siguen quedando bovinos en suelos agrícolas y a partir de ahí es que se generan nuevos sistemas productivos donde están integrados de por sí la agricultura con la ganadería. Lo que primero hacemos es mirar para adentro del establecimiento, decir a ver qué es lo que tenés. Tratamos de maximizar lo más posible los recursos que haya dentro del campo, ya sea arroyos, silajes y demás. O sea, como estrategia de nutrición hay un montón. Tratamos de que sea lo menos duro para el bolsillo y lo más rentable para el establecimiento. Entonces, primero miramos para adentro, ¿no es cierto?, con los recursos que tengan. Si no están esos recursos, sí tratamos de salir a ver desde afuera qué se puede aportar, siempre haciendo rentable el sistema. La ganadería intensiva tiene incorporado un sistema de destete precoz o hiperprecoz en algunos casos, etapa en la que es fundamental ofrecer comida altamente nutritiva a los terneros para reemplazar la leche materna y estimular el desarrollo ruminal. Los alimentos iniciadores proveen todos los requerimientos nutricionales necesarios
facilitando la transición al consumo de forraje. Estos iniciadores tienen que ser de alta palatabilidad, ¿no es cierto?, para que se consuman rápidamente, y después la elección del sistema, si es un creep feeding o un destete precoz, dependerá más que nada, no tanto del objetivo final, que se busque, ya los dos buscan objetivos distintos, sino puertas para adentro, qué es lo que se puede hacer. En base a eso, una vez que elijamos el sistema, tenemos que elegir un buen producto para que el animal lo pueda consumir rápidamente, y la duración del mismo dependerá del campo, en realidad, de la respuesta que tengamos en el campo y de la respuesta que tengamos en las madres. Los planes alimentarios son una herramienta fundamental, dado que de la nutrición y de los controles depende la llegada a un score corporal deseable de la hembra al momento de la gestación. Con respecto a la madurez sexual de las terneras, como todos sabemos, comienza en el vientre de la madre, con una buena nutrición en el vientre de la madre. Después, lograr buenos pesos al destete, con un animal sano y pesado, y que salgan a consumir pastos de alta calidad. Y si el pasto no está en cantidad y calidad, suplementar a esos animales para lograr consumos y ganancias de pesos estables en todo su periodo de recría. El creep feeding y el destete precoz colaboran mucho en esto, porque estamos teniendo mayores ganancias de peso y estamos llegando a una madurez sexual mucho antes. Después de ver cómo la planificación de la nutrición es fundamental en el negocio ganadero, queremos agradecerle a los referentes de Seres Tolvas por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan, porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar por qué la ganadería es mucho mejor si se integra a la agricultura. La rotación de cultivos con ganado es una muy buena alternativa para hacerle frente a las malezas resistentes, y para ver de qué manera compartimos con ustedes este informe. El mal uso o abuso de herbicidas durante décadas, junto a otros factores, trajo aparejado algunos problemas, como el de las malezas resistentes a esos productos. Frente a esta problemática, y para mantener el equilibrio de los sistemas, la ganadería es una herramienta estratégica que aporta beneficios tanto a la agricultura en particular como a los sistemas en general. La presión de selección, sobre todo con el glifosato, fue seleccionando individuos resistentes, y hoy en día es la problemática, digamos, número uno de la agricultura, el tema malezas resistentes. Pero bueno, acá plantear un poco el manejo integrado es lo que venimos charlando, que la ganadería todavía tenga su pata fuerte dentro de los lotes agrícolas, es fundamental, digamos, para no tener maleza resistente, y lo vemos, sobre todo cuando salimos al campo y visitamos productores mixtos, donde la ganadería pasa, y sobre todo cuando entran pasturas perennes dentro de esos lotes agrícolas, prácticamente el problema de maleza resistente ahí va desapareciendo. Es un gran problema en la agricultura, pero en la ganadería se va diluyendo. O sea que tenemos por lo menos una esperanza de manejo en ese tipo de sistemas. Pero bueno, la rentabilidad sabemos que por ahí va para otro lado, y el productor obviamente va a buscar rentabilidad, y muchas veces la agricultura continua es lo más rentable hoy en día en Argentina, ¿no? Los campos en su mayoría hace años atrás eran campos mixtos, o sea que convivía la ganadería con la agricultura. Eso fue cambiando, no en todos los casos, en algunos casos particulares va cambiando y empiezan a hacerse establecimientos prácticamente agrícolas. Eso, con el advenimiento de la siembra directa, hizo que se empiece, y la utilización de químicos para poder hacer el control de malezas, fue haciendo que empiecen a aparecer malezas resistentes. Entonces estas malezas resistentes hubo que empezar a buscar alguna vuelta o alguna alternativa con otras cosas. En las últimas décadas, los suelos productivos en Argentina fueron orientados a la agricultura con un modelo de intensificación
que generó una redefinición de los ambientes rurales y un reordenamiento de la ganadería. Para revertir los efectos de un modo de producir que provocó desequilibrios en los ambientes, el suelo y en los sistemas productivos, se plantea la necesidad de volver a esquemas con rotaciones sostenibles que integren a la agricultura con la ganadería. Como punto de partida, la situación, digamos, complicada era la gran cantidad de malezas resistentes y la cantidad de herbicidas que había que aplicar para poder frenar eso, y en algunos casos no se lograba, por diferentes motivos. Entonces lo que empezamos a hacer es a ensayar y a utilizar formas que podamos combinar cultivo de cobertura, labranza, controles mecánicos y herbicidas. Y también rotar los herbicidas para poder disminuir esa resistencia, digamos, que nosotros empezábamos a ver en las malezas. Hemos logrado hasta el momento tener un fuerte impacto de lo que son los cultivos de cobertura en los tiempos, digamos, de barbecho, para que no quede todo el periodo que está sin cultivo el lote, que no quede desnudo, digamos, y empecemos a tener cada vez más problemas de maleza, y hemos incorporado no solamente el cultivo de cobertura, sino que en momentos puntuales puedan ingresar a los lotes alguna categoría ganadera. Eso hace que se le pueda generar un aprovechamiento de esa oferta forrajera, siempre por supuesto cuidando el remanente, digamos, que queda de cobertura. Los cultivos de cobertura o de servicio son sembrados con el objetivo de mejorar aspectos del suelo o de los cultivos que se realizan en la rotación, con propósitos productivos. Si bien no tienen como fin ser cosechados, brindan una amplia variedad de beneficios, destacándose por el grado de conservación y protección que le dan al suelo y por ser una herramienta importante para el control de malezas. Era lo que antiguamente se conocía como verdeos o como puentes verdes. ¿Y por qué ahora lo llamamos cultivo de servicio? Bueno, porque se encontró que están dando un servicio al ecosistema, básicamente para tratar de remediarlo. De acuerdo a la problemática que tenga ese suelo, es el tipo de cultivo que vamos a tener que elegir. Si tenemos un suelo sumamente compactado, tendremos que elegir aquellos cultivos que por el tipo de raíces que tengan tiendan a tratar de descompactar. Si tenemos un problema de alta invasión de maleza, trataremos de lograr cultivos con mayor cobertura para tratar de mitigar ese efecto, ver los aportes de carbono que nos pueden hacer al suelo o incorporar leguminosas para tener un aporte también de nitrógeno. Y básicamente de esa manera lo que se trata de hacer en estos casos que estoy planteando es tratar de disminuir también el impacto por una disminución en el uso de agroquímicos. Nosotros estamos utilizando Avenavicia y la función es salir, lo ejemplifico para que sea más fácil de entender, salimos de un cultivo de fina, en el mes de febrero se siembra el lote con Avenavicia, y ese lote permanece cubierto hasta que se decide, digamos, realizar o queda en barbecho, entre comillas, porque es aprovechado por ahí con la ganadería, hasta que se decide hacer el quemado del lote para hacer el nuevo cultivo. Monitorear los campos de manera frecuente a lo largo del ciclo del cultivo para identificar malezas y observar escapes, la rotación de herbicidas con modos de acción diferentes, la combinación de prácticas de control mecánico y una rotación de cultivos que permitan el uso de diferentes herbicidas son algunas de las prácticas que contribuyen a disminuir la resistencia de las malezas. La rotación de cultivos con ganado es una alternativa de manejo para enfrentar el problema de malezas resistentes. La ganadería ingresa de forma puntual, no está siempre, digamos, en el momento que nosotros vemos que la cantidad de oferta forrajera es la adecuada para que pueda ser consumido y quede un remanente de cobertura, es cuando ingresa. El conocimiento de ecología de malezas, conocer un poco cómo son los flujos de emergencia de cada especie, son distintas, si van a ser perennes, si van a ser anuales, la intervención va a ser distinta y para cada maleza, por eso hacemos bastante hincapié en el conocimiento de cada lote tiene sus malezas, las malezas son del lote, no como una enfermedad que puede aparecer o desaparecer según el clima. Conocer un poco las malezas del lote y cuál es la biología de esas malezas problemáticas como para diseñar
un plan de manejo lo más sustentable posible para apuntado a esas malezas. Hay malezas que no toleran el sombreado, como la rama negra, por eso los cultivos de cobertura dan una gran ayuda para el manejo de esta maleza, pero hay otras como el ryegrass, que es una maleza que tenemos mucho en el sur, que tolera muy bien el sombreado y que compite más para los cultivos de cobertura. Entonces ahí la estrategia va a ser diferente según cada especie. Después especies perennes como comelina o el mismo gramón van a tener otro manejo. Hacer más hincapié para cultivos de invierno donde hay maleza de verano, o hacer más hincapié para cultivos de verano donde hay maleza problemática de invierno. Eso hace cortar la semillazón y también bajar los bancos de semillas. O sea, para cada lote, digamos, deberíamos hacer un diagnóstico particular y un manejo especial para esas malezas. Básicamente el estar ocupado el lote por lo que es oferta, por lo que es los forrajes, la avena villa, digamos, que hablaba recién, disminuimos la cantidad de maleza por metro cuadrado y estamos bajando la cantidad de herbicidas que se están utilizando, la cantidad de químicos. Les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Seguimos en Saber Rural y en este segmento les proponemos hablar de producción porcina para ver cómo se puede mejorar la nutrición de las cerdas. En la producción porcina, con la aparición de las cerdas hiperprolíficas, el manejo ha adquirido gran importancia, dado que la eficiencia demanda destetar el mayor número posible de lechones por cerda por año, con la mayor calidad y la menor variación posible en los pesos al destete. Los avances genéticos contribuyen a conseguir mayores producciones y la mejora de las cerdas hiperprolíficas están aumentando de manera continua el número de destetados por cerda. Las cerdas son mucho más prolíficas, por lo tanto los lechones habitualmente nacen con un poco menos de peso que antaño. Tenemos que estar mucho más trabajando en poder explotar lo máximo con un peso mínimo de inicio o de nacimiento, y eso te lleva a tener que estar con una ingeniería muy importante en lo que vas a hacer y seleccionar, y bueno, y en eso los que estamos involucrados tratamos de estar en un cambio permanente. Hoy nos encontramos con un gran desafío, que es la hembra moderna, con esta genética hiperprolífica, entonces tiene un cuidado especial. Ese cuidado especial arranca del día 1, que sería el día del nacimiento de la cachorra, donde nosotros recomendamos ya hacer una primera selección al nacimiento, que sería por peso al nacimiento. O sea, una hembrita que es chica al nacimiento, chica podemos hablar menos de 1 kilo 100, 1 kilo 200, como hembra reproductora. Esa hembra a futuro ya va a tener camadas más chicas, en consecuencia ese criadero va a vender capones más livianos, solo digamos porque eligió mal su hembra. Entonces esa es una primera selección. La segunda selección, que la hacemos a nivel fenotípico en las granjas, se hace alrededor del día 70, 100 de vida. Y luego ya empieza el manejo nutricional de esa genética alrededor del día 120 de vida. Para que las cerdas hiperprolíficas expresen su potencial, debe existir un plan de producción integral que combine aspectos de sanidad, bienestar animal y nutrición, con dietas acordes al crecimiento de cada cerda. En la mejora porcina, los aspectos de manejo son el pilar para que la incorporación de un buen material genético exprese sus características. La genética nos ha llevado a tener que trabajar con máquinas que producen kilos y a estar ayornados no solo con formulaciones de alimentos, sino con selección de aditivos y con ver qué sinergismo uno puede producir a través de la producción de un alimento en esa explosión genética con la que nos encontramos hoy en día. La nutrición de esa cachorra arranca alrededor del día 120 de vida, podemos hablar de unos 60 kilos de peso, donde ahí lo que primero queremos diferenciar es la hembra como futura reproductora del capón. O sea, el capón tiene una gran curva de crecimiento porque queremos que le meta kilo de carne, pero tiene una estructura ósea un poco más débil, si se quiere. Entonces la hembra necesita otros requerimientos nutricionales, ya a partir de esa etapa, de los 120 días de vida,
Entonces nosotros ahí empezamos a formular con dietas especiales, que en este caso podemos llamar Cachorras 1, con una premezcla especial que le da mayor aporte nutricional a todo lo que es el aparato músculo-esquelético, para luego también tener un buen desarrollo reproductivo de esa hembra. Entonces podemos hacer varias dietas, eso depende de la granja, pero una primera dieta de Cachorra 1 de 120 a 150 días de vida, una dieta de Cachorras 2 con otros requerimientos nutricionales hasta los 200 días de vida, y ahí arrancamos con una dieta flashing, que lo que intenta hacer esa dieta flashing, 15-20 días preservicio, es favorecer la ovulación. Entonces aseguramos esa primera hembra que tenga un buen crecimiento, con una buena ovulación en ese primer servicio, para luego sí hacer una gestación particular para esa hembra, para el ciclo 1, donde pretendemos que tenga un buen desarrollo, digamos, de todo lo que es el tracto reproductivo con gran capacidad uterina, para poder tener mucha prolificidad en ese primer parto. Los planes dietarios deben aportar energía, proteínas y fibras de modo balanceado, logrando un equilibrio de acuerdo a los requerimientos de los animales con que se trabaja. La definición del plan nutricional para las cerdas de alta productividad demanda contemplar los requerimientos especiales que presentan estos animales, especialmente en algunos momentos del ciclo productivo. La cachorra sigue creciendo hasta el tercer parto, digamos, o sea que tenemos que tener en cuenta que esa primera gestación, la segunda y la tercera son muy importantes. Y es muy importante también la primera lactancia, la segunda y la tercera. Nosotros muchas veces hablábamos en otros momentos de un síndrome de segundo parto, cuando la hembra en el segundo parto tiene menos nacidos que en el primero, y hoy vemos en alguna granja inclusive síndromes de tercer parto. Pero por esto que te digo, porque la hembra sigue creciendo y tiene que seguir gestando 16, 17, 18, 20 lechones, criando 14, 15, 16 destetados. O sea, hoy la genética ha mejorado muchísimo y desde la nutrición la acompañamos. Entonces, bueno, hay muchos estudios que hablan del trabajo con caliper, donde se mide estado corporal, que según los puntos de caliper que pierda la hembra en esas primeras lactancias, son la cantidad de lechones que va a perder en el siguiente ciclo. Por eso, digamos, una de las claves en nutrición porcina es la dieta de lactancia. Que haya buen consumo, pero un alimento de calidad, eso es muy importante. Las hembras son sensibles a la dieta y demandan energía, tanto para sus funciones fisiológicas como para el desarrollo de sus crías. Las buenas prácticas nutricionales son esenciales para una buena salud y producción de las cerdas hiperprolíficas, que demandan dietas específicas, ajustadas a lo que cada animal requiere en sus diferentes etapas. Nosotros tenemos productos, vamos a decir, estándar y productos especializados para cada genética y para cada granja. Esto vamos a decir como si vos vas a un restaurante y te hacemos, digamos, un alimento a la carta. Esto es particular para cada granja, para cada genética. Y a su vez, de lo que son las premezclas que utilizamos, tenemos ciertos suplementos. En general trabajamos con un suplemento de gestación, que se usa en el último tercio de la gestación para favorecer el peso al nacimiento del lechón. Un suplemento periparto, que anda muy bien, es excelente el periparto. Lo que hace el suplemento periparto se usa cuando uno guarda la hembra a maternidad hasta 2 días postparto. Entonces este suplemento tiene varias cuestiones. Una, tiene fibra de lignocelulosa, que le da mayor energía y saciedad a la hembra. Tiene acidificantes, que baja el pH de la orina para prevenir futuras infecciones. Y labura sobre el metabolismo del calcio, con lo cual la hembra al momento del parto genera mejores contracciones uterinas y tiene probióticos, digamos. El probiótico que consume la madre se transfiere al lechón y con esto mejora la flora intestinal tanto de la madre como del lechón. Y otro suplemento que utilizamos es el energético post-destete, que se usa cuando se desteta la hembra, justamente para favorecer la ovulación. La producción de agroalimentos en los últimos años ha debido adaptarse a nuevas pautas, modificando sus métodos de manejo para mejorar la rentabilidad y tornarse sustentable. En ese contexto, el sector porcino transita una reconversión de sus modelos de producción a partir de sistemas centrados en el bienestar animal, la salud de los consumidores y el cuidado del medio ambiente. Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos primero de que es producción animal, hablamos de rentabilidad, hablamos de bienestar animal, hablamos de cuidar el medio ambiente
y hablamos de las personas o del consumidor final. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos puntos para poder hacer una producción sustentable. Entonces nosotros desde Betifarma estamos haciendo líneas y programas de alimentación que incluyan todos estos puntos. Nosotros pensamos mucho en el consumidor, en lo que se viene, lo que ya está en la Argentina, que es el bienestar animal, hay que trabajar mucho en eso, en bienestar animal, y lo que llamamos salud intestinal. O sea, hoy se mide cuántos miligramos de antibióticos se consume por kilo vendido. Bueno, la idea es, en cada granja en particular, ir bajando esos miligramos de antibióticos, pero no es que lo bajamos porque sacamos el antibiótico y ya está. O sea, hay que hacer todo un proceso, un análisis de cómo está la granja, trabajando mucho en bioseguridad externa e interna y un muy buen plan de vacunación. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más Saber Rural. Hasta entonces.